Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, Scooter, electricidad, ajuste de motor de 4 tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica y electrónica, así como motos de trabajo. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio de hacer tu inversión en una sola exhibición, en 2 exhibiciones, en 3. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades. Otro de los sensores también que no deja de ser importante, recordemos que todos los sensores son importantísimos, pero que también está dentro de esta unidad, es el sensor de temperatura del motor. Engine Coolant Temperature. ¿Sí? El sensor ST. Y ese sensor también es de tipo termistor. Lleva por lo regular 2 terminales y maneja la misma tablita. Temperatura baja, la resistencia va a ser alta y el voltaje va a ser alto. Temperatura alta, la resistencia va a ser baja y el voltaje va a ser bajo. ¿Ok? Ese es con respecto al sensor de temperatura del motor. El sensor de temperatura del motor ahorita en este momento está detectando lo mismo que el sensor de temperatura de aire. Desde luego que un sensor es más sensible que otro, y el que es más sensible de los dos es el sensor de temperatura de aire. Este sensor va a recibir una alimentación de 5 volts por la terminal número... Aquí están 5 volts. 21. Cable negro, azul. Y por la terminal 4, tierra, negro, café. ¿Ok? Entonces la computadora va a estar recibiendo 5 volts, va a estar enviando 5 volts, y aquí es donde va a estar viendo voltaje alto con la temperatura baja. ¿Cuántos grados tenemos ahorita? Vamos a suponer. ¿20? No. 20, 40, 60, 80, 100 grados, ¿ok? Y de este lado, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. Un volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. ¿Ok? Entonces, si la temperatura es baja, temperatura baja es aquí, temperatura alta, voltaje alto, voltaje bajo. Si la temperatura es baja,
vamos a suponer, a 1 volt, ese es cuando está a 100 grados. A 2 volts es cuando está a 80. A 3.5 es cuando está por ahí de 70. ¿Ok? Entonces, si hay temperatura, la temperatura empieza a incrementar, la resistencia del sensor empieza a disminuir y el voltaje empieza a disminuir también. Recordemos que aquí van a entrar 5 volts, van a querer pasar por la resistencia. Si la temperatura es baja, nada más pasa 1 y se quedan 4 aquí. Y esos 4 se quedan acá. Es un voltaje alto que la computadora está observando. ¿Ok? Y si la temperatura empieza a incrementar, ya no va a pasar 1, ya van a pasar 2. Y si pasan 2, quedan 3 acá. Pues entonces ahora son 3 volts y empieza a bajar el voltaje. Y si se sigue incrementando la temperatura, el voltaje va disminuyendo. Temperatura alta, voltaje bajo. ¿Ok? Ese es así como va a trabajar un sensor de temperatura. ¿Qué función realiza? ¿Cuál es la función? Indica al SM indica a la computadora la temperatura del motor por medio de voltaje constante, pero variable. El constante es este, voltaje constante, pero va a variar. ¿Ok? ¿Qué va a controlar la computadora con esa información? Con esta información, con ello, el SM controla la entrega de combustible y avance de la chispa. ¿Ok? El adelanto y atraso. Asimismo, la marcha mínima. Ese se comporta como el ahogador, prácticamente. Si está frío, el motor debe de entregar más combustible. En un ahogador eléctrico o manual, es igual, cuando el motor se encuentra frío, se requiere de activar el ahogador, ¿para qué? Para que pueda entregar mayor cantidad de combustible en el momento que el motor se encuentre frío. Con ello, el SM controla la entrega de combustible, el avance de la chispa, así como la marcha mínima. Por lo tanto, este es de tipo termistor. Le vamos a llamar también coeficiente térmico negativo, ¿ok? Porque se comporta de esta manera. Entre mayor temperatura tenga, la resistencia va a disminuir y el voltaje también va a disminuir. Es un NTC, también le podemos llamar como NTC, no hay problema. Tipo termistor. NTC. ¿Ok? Si este sensor falla, si hay falla, las fallas pueden ser sensor dañado, líneas abiertas. Este sensor no va dirigido o no está haciendo contacto directamente con ningún líquido.
Recordemos que esta es una máquina, es un motor 150 enfriado por aire. O sea que el contacto que tiene es específicamente y directamente a el motor. No hay líquido. Y sensor dañado, ya dijimos, líneas abiertas. ¿Qué más podríamos tener como problemas? Ya sería muy complicado que las líneas estén en corto. Cruzadas. O sea, estas dos. Imagínense qué pasaría si estas dos están cruzadas. ¿Vale? ¿Cuáles serían los síntomas? La mayor, en este caso el mayor, va a ser mayor consumo de combustible. Puede haber inestabilidad. Y a lo mejor hasta un retardo en el arranque. Y su pérdida de potencia, que no va a faltar. Y obviamente el código relacionado al sensor ST, ¿no? Okay. CTS, ST, NTC, le pueden llamar de esa manera también. Específicamente Suzuki nos marca que es el sensor Engine Temperature ETS, sensor de temperatura del motor. ETS. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cuáles serían sus comprobaciones, ¿qué comprobaciones tendríamos que hacer? Prácticamente comprobación de alimentaciones, comprobación de variación de la resistencia y la variación de voltaje. La variación de voltaje, vamos a insertar un clip aquí, el multímetro aquí, en 20 volts, la punta positiva aquí, la punta negativa aquí. ¿Ok? Aquí nos debe de marcar un voltaje, si está frío, voltaje alto. Conforme caliente, debe de haber un cambio en el voltaje. A ver, vamos a ver.